Venezuela, gracias por continuar en sintonía de Primero es Noticia. Cuando son exactamente las 7:28 de la mañana, ha llegado nuestro segmento de la entrevista. Nuestro invitado es Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI. Bienvenido a las pantallas de Canal I, siempre es un placer recibirlo. Y bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a ti, a todo el equipo y todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre la economía del país. Para nadie es un secreto cómo se ha desarrollado la situación económica de Venezuela. Además de esto, el incremento que ha tenido el dólar en los últimos días. Muchos economistas, de hecho, afirman que Venezuela está atravesando por una inflación de divisa. ¿Cuál es la propuesta económica que posee su partido, la cual quieren presentarle al Ejecutivo Nacional? Sí, nosotros el pasado lunes, en nuestra acostumbrada rueda de prensa que damos en nuestra organización política, presentamos al país dos propuestas concretas en materia de la situación económica y las dos basadas primeramente dentro de lo que significa los más de 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Específicamente nosotros proponemos de que se pueda anclar de manera definitiva al Petro, como ya fue una propuesta en años anteriores por parte del Poder Ejecutivo Nacional, todo lo concerniente al salario de lo que es la administración pública en general. Estamos hablando que una vez que estamos viendo cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, hoy particularmente 15,50 bolívares de lo que cuesta $1 en la tasa oficial del Banco Central, pues cuando tú lo llevas al equilibrio de lo que es el costo del petro, lo anclas al medio petro, pues tiene una valorización significativa que te permite de alguna manera dar un inicio de manera progresiva a lo que puede ser darle mayor valor al trabajo y además a esos jubilados y pensionados que tanto esperan de manera pues que sean tomados en consideración en estas propuestas. Además de esa propuesta, nosotros aprovechamos la oportunidad de que el pasado 26 de noviembre en México participó un sector de la oposición venezolana junto con los representantes del gobierno nacional para que quedara constancia de lo que debe ser el trabajo en pro de solución de los problemas de la gente. ¿Por qué decimos esto? Porque ambas partes han reconocido que hay más de 20,000 millones de dólares que aún se encuentran represados más allá de nuestra frontera y que de alguna manera debe ser tomado en consideración para los beneficios sociales. Estos primeros 3.150 millones de dólares que fueron aprobados para el área de la educación, de la salud, de la atención social específicamente, que tendrán además Contraloría por parte de representantes de la ONU, pues nosotros estamos proponiendo que estos 20,000 millones de dólares que aún se encuentran represados y que estos propios voceros de este sector minoritario de la oposición están reconociendo que son ellos los que dan el aval o el aprobado en que puedan aprobarse estos recursos para que sean utilizados en beneficio social, pues que pongan esos 20,000 millones de dólares al servicio del Estado que pertenecen a los venezolanos, estos recursos, para que sean tomados en consideración en el año 2023 para todo lo que es concerniente en la materia del salario mínimo. Ahorita acabamos de atravesar dos discusiones y yo como diputado de la Asamblea Nacional y miembro además de la fracción de la Alianza Democrática aprobamos el proyecto de ley de endeudamiento en su primera y segunda discusión, pero en la primera discusión hicimos algunas observaciones en materia del presupuesto de la Nación. Fuimos a discusiones hasta alta hora de la noche en la Comisión Permanente de Finanzas y Economía y se pudo lograr algunos acuerdos importantes, donde de alguna manera estamos haciendo algunas observaciones que se mantuvieron allí y no pudieron ser corregidas en relación a la distribución de los recursos. Toca de alguna manera, pues de manera responsable, que la clase política se aboque a lo que debe ser la solución social y económica de todos los venezolanos, porque no es momento de que nos pongamos en diatribas ideológicas o doctrinarias cuando realmente el pueblo venezolano está necesitando soluciones a cada uno de sus problemas. A propósito de lo que estamos conversando sobre el diálogo del sector de la oposición que participó en México, quería comentarles que el presidente Nicolás Maduro comentó que recibió un mensaje por parte de Gerardo Blight, quien le comentó que harán todo lo posible por cumplir con este pacto firmado en México para desbloquear los recursos económicos de Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que primeramente, más allá de buscar la manera de hacer todo lo posible, y ustedes buscan en los archivos comunicacionales, pues se dan cuenta que luego de la firma de esto en México, pues salieron los voceros de ese sector de la oposición a decir que ya habían cumplido con la firma y que darían los recursos. Ahora eso de que harán todo lo posible, pues es como una frase con mucha duda que genera suspicacia ante las cosas que puedan venir a futuro, teniendo en cuenta que el año 2023 es un año preelectoral
y que de alguna manera eso no puede estar sujeto a condiciones políticas y electorales, porque estamos hablando de la solución concreta de los problemas de la gente. Estamos hablando del sector educación, del sector salud, de la crisis energética, de las personas que tuvieron algún tipo de malas vivencias en lo que fue las ondas tropicales. Pues todo esto debe ser tomado en consideración y ahí te das cuenta que hay primeramente una dificultad de diatriba política por encima de lo que deben ser los problemas de la gente. Y eso no está bien. ¿No? Nosotros los que hemos criticado y lo hemos rechazado en todo momento, porque no debe colocarse los problemas políticos por encima de los problemas de la gente. Bueno, Venezuela, estamos conversando con el secretario nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI, Juan Carlos Alvarado. Vamos a establecer una breve pausa publicitaria, pero al regreso seguimos con muchísimo más. Amigos televidentes, continuamos con muchísimo más de Primeros Noticias. Estamos conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI. A propósito de esto y de nuestra conversación en el bloque anterior sobre la economía, el día de ayer la CEPAL indicó que Venezuela en el 2023 tendrá un gran crecimiento económico. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, nosotros hemos estado haciendo un seguimiento de manera muy minuciosa a los indicadores no solo de la CEPAL, sino del Banco Mundial. Y una de las cosas importantes por la cual hacíamos la propuesta el pasado lunes en la necesaria anclaje de lo que debe ser el salario mínimo a los trabajadores de la administración pública es porque estos mismos indicadores, pues cuando vemos la línea de pobreza mundial, debe estar por encima de los $2 diarios. Cuando estamos viendo hoy la evaluación de lo que es el salario mínimo de los venezolanos, ya bajó la barrera de los $10 y eso no alcanza absolutamente para nada dentro del esquema de lo que es la economía venezolana. Pues esos indicadores de CEPAL, por supuesto, que dan grandes esperanzas a la materia económica y financiera, pero deben tomarse decisiones de manera rápida e inmediata, y es lo que le dijimos al presidente Nicolás Maduro cuando asistimos a Miraflores, por cierto, el pasado 2 de diciembre, y hablamos que la democracia cristiana, COPEI, está proponiendo la implementación de una ley de emergencia salarial que permita que el Poder Ejecutivo Nacional pueda tomar decisiones en materia de lo que debe ser la reivindicación social y salarial en cualquier momento determinado que así lo requiera el Poder Ejecutivo, que no solo debe esperar nada más a los 1 de mayo o a los momentos políticos y electorales para poder tomar en consideración el aumento de los sueldos y de los salarios, sino que pueda permitir que de alguna manera la economía pueda ser realmente impulsada por los venezolanos también dentro del ejercicio de cómo poder participar de manera activa. Si bien es cierto que tenemos algunos números internos que ha dado además como cifra positiva lo que es la producción de la carne bovina, por ejemplo, la producción de alimentos y de bienes y servicios, cuando tú vas a los anaqueles y a los supermercados, pues encuentras que están todos los productos, pero te encuentras que no tienes el poder adquisitivo en el bolsillo para llevarte lo que realmente quieres o necesitas para tu casa. Pues de alguna manera debe haber un trabajo conjunto para que la economía sea realmente activa y movida por todo el sector general de la población venezolana. No, y que además de esto, actualmente hay una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, también manifestó que ya han identificado a los responsables de esta situación. Mira, fíjate, eso es un tema que yo no voy a hablar de las páginas paralelas, ni voy a hablar nada de eso. Yo voy a hablar nada más del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. 15.53 bolívares el costo del dólar oficial. Cuando tú lo llevas y lo divides entre los 130 bolívares, que significa el salario mínimo, pues eso está por debajo de los $10, sin colocar ese dólar paralelo del cual tú mencionas. Entonces, bueno, vamos a trabajar en base a lo que realmente tenemos. Si ya los tienen identificado, bueno, ¿cuántos años tiene el Poder Ejecutivo Nacional denunciando a los que están al frente de este tipo de sabotaje económico? Y estamos de acuerdo, lo rechazamos y ojalá castigo a todas las personas que realmente están jugando con la economía venezolana y que causan un gran daño en la familia venezolana. Pero también tú te encuentras monómeramente dirigentes políticos de que dicen ser de oposición, que andan por las calles, comúnmente por Venezuela, que han participado en el llamado de sanciones, de bloqueos, que reconocen que tienen bloqueados los recursos de los venezolanos en el exterior y no pasa absolutamente nada. Hay respuesta tardía en el sistema de justicia para las personas que saben todo el mundo quiénes son, que lo señalan, que están las pruebas y que de alguna manera nosotros lo que estamos pidiendo es que nos aboquemos a los problemas de la gente. Si el problema político realmente va a ser interminable durante más de 2 décadas, una confrontación que no ha permitido de alguna manera que haya soluciones económicas, sino cada vez que vamos avanzando, a eso le suman las sanciones, le suma el bloqueo, cuando vienes a ver, pues te encuentras un país realmente lleno de mucha esperanza. Esto es un país que echa para adelante, esto es un país realmente que está lleno de
personas que son emprendedoras y que creen firmemente en que puede lograr sacar la economía a flote de su familia. Yo siempre he dicho que la mujer venezolana es la mejor economista que hay en cada uno de los hogares venezolanos porque hace magia y hace de todo para que a sus hijos no les falten sus 3 platos de comida. Es así, bueno, diputado, en otro orden de ideas, el día lunes el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, presentó el primer balance de votación ciudadana. Ayer entregó un cronograma tentativo en el CNE. ¿Usted sigue pensando trabajar de manera independiente o participarán en las primarias que se van a realizar la oposición, que tienen previsto realizarla el 25 de junio? Mira, nosotros no podemos participar en un proceso que simplemente es un proceso de consulta interna de un sector pequeño de la oposición venezolana, que además es el sector minoritario, donde no están incluidos todos los sectores y todos los factores. Por ejemplo, puedo decirte abiertamente, la Alianza Democrática no ha sido tomada en consideración y en cuenta para participar en estas elecciones primarias. COPEI ha venido trabajando en el marco del desarrollo de lo que debe ser la construcción de un proyecto de país. Más allá de la búsqueda del nombre de una candidata o un candidato, hoy cuando tú ves los que están aspirando en ese sector de la oposición, la cual tú mencionas para esa Comisión Nacional de Primaria, todos los que están allí, que van a participar, que quieren ser presidentes de la República y quieren ser candidatos, todos llamaron a la abstención en los últimos 5 procesos electorales. Y son los demás los culpables de que hoy la Asamblea Nacional esté controlada por el partido de gobierno y que solo tengamos los que nos oponemos al partido de gobierno 7% de las curules. Es decir, que usted sigue pensando que este sector de la oposición y estas primarias son excluyentes. Absolutamente excluyentes y que solo representan a un sector minoritario, simplemente a una cúpula política que se dedicó a apartarse de los problemas de la gente y que ahora, como ya no hay acuerdos para lograr obtener los recursos que están en el exterior, pues se pelean y ese va a ser el mecanismo para que se puedan contar. Y yo he dicho, eso no es una elección primaria, eso es un proceso de elección interna para escogerse dentro de los que realmente ellos consideran que pueden ser su líder. ¿Cuál sería entonces la estrategia de su partido para estas elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en 2024? Mira, nosotros formamos parte de una coalición que todo el pueblo venezolano lo conoce, como es la Alianza Democrática, y hemos venido planteando la necesaria escogencia de varios mecanismos para que tengamos un candidato que sea muy representativo, primeramente por la vía del consenso, que sea una de las herramientas y metodología para la escogencia. La segunda puede ser a través de una cesta de encuesta y la tercera a través de una gran consulta donde formen parte todos los sectores. Hemos hecho un llamado a todos los sectores de la población para que se puedan integrar para la escogencia de la candidatura y vamos a seguir trabajando, repito, en lo que será el marco de las propuestas en materia de políticas públicas, que es lo que la gente está esperando, no un candidato, sino un proyecto de país que le ayude a solucionar sus problemas. Diputado, para finalizar, un mensaje brevemente a todos los venezolanos que aún se sienten desmotivados por estas elecciones que se van a llevar a cabo en el 2024. Bueno, y primeramente decirle a los venezolanos que parte de las decisiones que debemos tomar de manera conjunta, como lo indica la Constitución, es salir a participar en un proceso electoral cuando esté determinado y llamado por la Constitución. Falta mucha agua por correr por debajo del puente, pero lo que sí puedo decir al pueblo venezolano, que la democracia cristiana de nuestro partido COPEI caminó su 77 aniversario el próximo 13 de enero. Vamos a hacer el máximo de los esfuerzos para convertirnos en bisagra de la unidad, que esos sectores que aún rechazan la posibilidad de la pluralidad de ideas, pues nosotros estemos incluidos y todos los sectores para que logremos una Venezuela posible. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Primeros es Noticia Venezuela. Estuvimos conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario del partido político COPEI. Vamos a establecer una breve pausa publicitaria, pero al regreso seguimos con muchísima más información.